Nunca creí que viviría para contar algo así, pero aquí estoy, con mis 82 años a cuestas, sentada junto a este fuego que me ha acompañado tantas noches, con el corazón todavía latiendo fuerte después de todo lo que he vivido. Y es que hay momentos en la vida que te marcan para siempre, palabras que se clavan en el alma como cuchillos afilados y que nunca, jamás, se olvidan. Mi propia hija, la niña que cargué en mis brazos, que alimenté con mi propia leche, que arrullé cuando tenía pesadillas, me miró a los ojos y me dijo: eres una carga, mamá. Ojalá te mueras. Así, sin más, como quien dice que va a llover. Pero yo, que he vivido mucho y he aprendido que la vida siempre te da la oportunidad de responder, al día siguiente le envié una carta que nunca va a olvidar, todavía siento el frío de esa mañana de octubre en mis huesos, cuando desperté con esas palabras resonando en mi cabeza como campanas de funeral. El aroma del café que siempre preparaba a las 5 de la mañana se mezclaba con el sabor amargo que me había dejado la conversación de la noche anterior. ¿Cómo llegamos a ese punto? ¿En qué momento mi niña se convirtió en una extraña? ¿Qué deseaba mi muerte? Estas preguntas me atormentaban mientras removía el azúcar en mi taza, viendo cómo se disolvía igual que se había disuelto nuestra relación, pero déjame contarte desde el principio, porque para entender lo que pasó, tienes que conocer quién soy yo, quién era ella, y cómo construimos y destruimos una vida juntas. Si quieres escuchar más de mis historias, suscríbete y únete a nuestra familia, porque lo que viene no es fácil de digerir, pero es real, tan real como el dolor que aún siento cuando recuerdo esa noche. Yo nací en 1942, en una casita de adobe que mi padre construyó con sus propias manos en las afueras del pueblo. Éramos pobres, sí, pero ricos en amor y en valores que hoy parecen haber desaparecido del mundo. Mi madre, que en paz descanse, me enseñó que la familia es lo más sagrado que existe, que por los hijos se da la vida sin pensarlo dos veces, y que el respeto a los mayores no es opcional, es una ley de la naturaleza. Crecí ayudando en las tareas del hogar, cuidando a mis hermanos menores, aprendiendo que la vida no es fácil pero que siempre hay algo hermoso por lo cual luchar. Cuando tenía 18 años conocí a Roberto, el hombre que se convertiría en el padre de mis hijos. Era alto, de ojos verdes como las hojas del aguacate, y tenía unas manos trabajadoras que prometían un futuro de esfuerzo y honestidad. Nos casamos en 1961, en una ceremonia sencilla pero llena de esperanza. Él trabajaba en la construcción, y yo tomaba trabajos de costura para complementar los ingresos. Nuestra primera casa fue un cuartito rentado donde apenas cabíamos, pero éramos felices porque teníamos sueños grandes y corazones llenos de amor. María Elena nació en 1963, un 15 de marzo que recuerdo como si fuera ayer. Después de 12 horas de labor de parto, cuando la partera me la puso en el pecho, sentí que mi vida por fin tenía sentido completo. Era una niña hermosa, con los ojos de su padre y mi nariz respingada. Desde el primer momento supe que daría todo por ella, que sería mi razón de vivir, mi proyecto más importante. Roberto lloraba de emoción mientras la cargaba, prometiéndole que siempre la protegería y que nunca le faltaría nada. Los primeros años fueron duros pero hermosos. Roberto trabajaba desde el amanecer hasta el anochecer, construyendo casas para otros mientras soñábamos con la nuestra propia. Yo me quedaba con María Elena, enseñándole las primeras palabras, cantándole las canciones que mi madre me había cantado a mí, contándole cuentos que inventaba sobre princesas valientes y madres que siempre estaban ahí para proteger a sus hijos. Ella era una niña alegre, curiosa, siempre preguntando por qué las flores eran de colores, por qué el sol se escondía en la noche, por qué mamá a veces lloraba cuando pensaba que nadie la veía. Cuando María Elena tenía 5 años, Roberto murió en un accidente de construcción. Una viga mal asegurada le cayó encima y no hubo nada que hacer. En un segundo, mi mundo se derrumbó como un castillo de naipes. Quedé sola, viuda a los 23 años, con una niña pequeña que me preguntaba cuándo regresaría papá. Esas fueron las noches más largas de mi vida, llorando en silencio para que ella no me escuchara, preguntándome cómo iba a salir adelante, cómo iba a ser padre y madre a la vez. Pero la vida, cuando te pone obstáculos, también te da fuerzas que no sabías que tenías. Conseguí trabajo limpiando casas de familias adineradas durante el día, y por las noches cosía hasta muy tarde para ganar unos pesos extra. María Elena se quedaba con mi vecina, doña Carmen, una mujer buena que nunca me cobró un centavo por cuidarla. Los fines de semana eran nuestros, y los aprovechaba para llevarla al parque, para enseñarle a leer, para contarle historias de su papá y para asegurarme de que supiera cuánto la amaba. A pesar de las dificultades, María Elena creció siendo una buena estudiante.
Sacaba las mejores calificaciones de su clase, participaba en los festivales escolares, y todos los maestros me decían que era una niña especial, inteligente y respetuosa. Yo me sentía orgullosa, pensaba que estaba haciendo bien las cosas. Que a pesar de la ausencia de su padre, estaba criando a una persona de bien. Los sacrificios valían la pena cuando la veía sonreír, cuando me abrazaba antes de dormir, cuando me decía, te amo, mami, con esa vocecita que me derretía el corazón. Cuando cumplió 15 años, le organicé una fiesta con lo poco que tenía. Invitamos a los vecinos, preparé mole con pollo, y conseguí prestado un vestido rosa que la hacía verse como una princesa. Esa noche, mientras bailábamos juntas en el patio de la casa, me dijo que yo era la mejor mamá del mundo. Que cuando fuera grande quería ser como yo, fuerte y luchadora. Esas palabras se quedaron grabadas en mi corazón como un tatuaje de amor, pero las cosas empezaron a cambiar cuando María Elena llegó a los 17 años. Conoció a un muchacho llamado Javier, hijo de una familia de dinero que vivía en la parte elegante del pueblo. Al principio me pareció un joven educado, pero pronto noté que traía ideas raras, que llenaba la cabeza de mi hija con sueños de grandeza que no correspondían a nuestra realidad. Le decía que merecía más de lo que yo podía darle, que tenía que estudiar en la capital, que tenía que salir de ese ambiente para triunfar en la vida. Poco a poco, María Elena empezó a cambiar. Ya no quería ayudarme en las tareas de la casa, decía que eso era cosa de sirvientas. Se avergonzaba de mi trabajo, de nuestra casa humilde, de la ropa que yo usaba cuando iba a buscarla a la escuela. Comenzó a pedirme cosas que no podía comprarle: zapatos de marca, ropa cara, un celular último modelo. Cuando le explicaba que no teníamos dinero para esos lujos, me miraba con desprecio y me decía que era mi culpa que fuéramos pobres. Que si hubiera estudiado o si me hubiera casado con alguien de provecho, las cosas serían diferentes. ¿Te imaginas el dolor que sentía cuando mi propia hija me hablaba así? La niña que había criado con tanto amor, por la que había sacrificado todo, ahora me veía como un estorbo, como algo de lo que tenía que liberarse para ser feliz. Pero yo seguía con la esperanza de que era solo una etapa, que pronto volvería a ser mi niña cariñosa, que recordaría todo lo que habíamos vivido juntas. María Elena se graduó de la preparatoria con honores, y yo, a pesar de todo, me sentía orgullosa. Había trabajado doble turno durante años para pagarle sus estudios, había vendido hasta mi máquina de coser para comprarle los libros que necesitaba, había ido a todas sus ceremonias escolares aunque me mirara con vergüenza cuando llegaba con mi ropa sencilla entre tantas madres elegantes. El día de su graduación, lloré de emoción viendo cómo recibía su diploma, pensando que tal vez ahora entendería todos los sacrificios que había hecho por ella, pero no fue así. 2 semanas después me anunció que se iba a la Ciudad de México a estudiar la universidad. Javier había conseguido que la aceptaran en una escuela cara, y su familia pagaría todos los gastos. Es mi oportunidad de salir de aquí, mamá, me dijo, como si aquí fuera el infierno y no el hogar donde la había criado con amor. Puedo hacer algo grande con mi vida, no quedarme estancada como tú. Esas palabras me dolieron más que 1000 puñaladas, pero traté de entenderla. Era joven, tenía sueños, quería volar alto. Le di mi bendición aunque el corazón se me partiera en pedazos. Ve, mija, le dije, pero nunca olvides de dónde vienes, y nunca olvides que aquí tienes una madre que te ama más que a la vida misma. Se fue un martes de agosto, con 2 maletas y una promesa de llamarme todas las semanas. Los primeros meses cumplió, me contaba de sus clases, de sus nuevos amigos, de lo diferente que era la vida en la gran ciudad. Pero poco a poco las llamadas se fueron espaciando. Primero cada 15 días, después una vez al mes, hasta que solo me hablaba en mi cumpleaños y en Navidad, y eso cuando se acordaba. 5 años pasaron así. 5 años en los que envejé esperando noticias de mi hija, en los que cada timbre del teléfono me hacía correr con esperanza, en los que cada noche le pedía a Dios que la cuidara y la protegiera. Supe por conocidos que se había recibido de administradora de empresas, que trabajaba en una compañía importante, que se había casado con Javier en una ceremonia elegante a la que no fui invitada. Me enteré de todo por terceros, como si fuera una extraña y no la mujer que le había dado la vida. Un día de primavera del año pasado, después de meses sin saber nada de ella, recibí una llamada. Era María Elena, pero su voz sonaba extraña, fría. Mamá, me dijo, tengo algo que decirte. Javier y yo nos vamos a vivir a Estados Unidos.
Él consiguió un trabajo allá y es una oportunidad que no podemos desperdiciar. Mi corazón se aceleró, pensé que tal vez me pediría que me fuera con ellos, que por fin me incluiría en su nueva vida. Pero sus siguientes palabras me congelaron. La sangre, no podemos llevarte con nosotros. Ya es hora de que hagas tu propia vida. ¿Mi propia vida?, le pregunté sin entender. Mija, yo ya tengo 78 años, tú eres mi vida. Hubo un silencio largo, incómodo, y después escuché algo que nunca pensé que saldría de los labios de mi hija. Mamá, ya eres muy mayor, ya no puedes cuidarte sola. He estado investigando y hay hogares para ancianos muy buenos donde podrías estar cómoda. Ya no puedo hacerme cargo de ti. ¿Hacerse cargo de mí? ¿Cuándo se había hecho cargo de mí? Si llevaba años sin verla, sin recibir ni un peso de apoyo, viviendo de mi pequeña pensión y de algunos trabajos de costura que todavía podía hacer con estas manos ya cansadas. María Elena, le dije tratando de mantener la calma, yo no. Necesito que nadie se haga cargo de mí. Solo necesito a mi hija, solo quiero que seamos familia como antes. Como antes ya no puede ser, mamá. Ya no somos las mismas personas. Yo tengo una vida diferente ahora, responsabilidades diferentes. No puedes seguir viviendo en el pasado. Sus palabras eran como hielo, como si estuviera hablando con una extraña y no con la mujer que le había dado todo. Mira, continuó, te voy a enviar información de algunos lugares. Son muy bonitos, vas a estar bien cuidada, vas a tener compañía de gente de tu edad. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi propia hija queriendo meterme en un asilo como si fuera un mueble viejo del que hay que deshacerse. María Elena, le dije con la voz quebrada, yo no quiero ir a ningún lado. Esta es mi casa, aquí están mis recuerdos, aquí está la vida que construí. Solo quiero que vengas a visitarme de vez en cuando, que me permitas ser parte de tu vida. Es que no entiendes, mamá. Mi vida es muy complicada ahora. Tengo un esposo, una carrera, planes para el futuro. No puedo estar preocupándome por ti todo el tiempo, preocupándose por mí. Si no sabía ni cómo estaba, si no me había preguntado por mi salud en meses. Además, agregó con una crueldad que me heló la sangre, ya no eres joven, ya. No puedes valerte por ti misma. Es mejor que estés en un lugar donde te puedan atender como necesitas. Ahí fue cuando algo se rompió dentro de mí. María Elena, le dije con una firmeza que me sorprendió incluso a mí, yo me he valido por mí misma desde que tu padre murió. Trabajé día y noche para darte todo lo que necesitabas, sacrifiqué mi juventud, mis sueños, mi propia vida. Por ti. ¿Y ahora me dices que no puedo valerme por mí misma? Ay, mamá, siempre con el mismo discurso. Ya estoy cansada de escuchar lo mucho que sacrificaste. Nadie te pidió que lo hicieras. Yo no te pedí que fueras mártir. Esas palabras me golpearon como un rayo. La niña por la que había dado todo, ahora me decía que mis sacrificios no habían sido pedidos, como si el amor de madre fuera una carga innecesaria. ¿Sabes qué?, continuó con una voz cada vez más fría, estoy harta de cargar con la culpa de tus decisiones. Estoy harta de que siempre me recuerdes lo que hiciste por mí. Ya es hora de que cada una viva su vida. Hubo una pausa, y después vino el golpe final, eres una carga, mamá. Una carga que ya no quiero llevar. Ojalá te mueras y me dejes en paz. El teléfono se quedó mudo. Yo me quedé con el auricular en la mano, sin poder creer lo que había escuchado. Mi propia sangre, la niña que había salido de mis entrañas, acababa de desearme la muerte. Me quedé ahí sentada no sé cuánto tiempo, sintiendo cómo se me partía el alma en 1000 pedazos, como todo el amor que había guardado por ella durante 60 años se convertía en un dolor tan profundo que pensé que no iba a poder soportarlo. Esa noche no pude dormir. Caminé por toda la casa recordando cada momento que habíamos vivido juntas. Pasé por su cuarto, que mantenía exactamente igual a como lo había dejado, con sus libros de la escuela, sus muñecas de la infancia, las fotos de cuando éramos felices. Me senté en su cama y lloré como no había llorado ni siquiera cuando murió Roberto. Porque la muerte de mi esposo había sido un accidente, pero esto era una elección. Mi hija había elegido matarme en vida, había elegido borrarme de su existencia como si nunca hubiera existido, pero entonces, en medio de mi dolor, algo comenzó a surgir dentro de mí. No era solo tristeza, era algo más fuerte, más determinado.
Era la dignidad que había aprendido de mi madre, el orgullo de haber vivido una vida honesta, la certeza de que no merecía ese trato. Me levanté, fui a la cocina, preparé un café bien cargado, y me senté a escribir. ¿Te imaginas qué fue lo que escribí en esa carta? No te vayas sin suscribirte, porque lo que comes después cambió todo entre nosotras para siempre. La madrugada me encontró escribiendo y reescribiendo esa carta. Quería que cada palabra fuera perfecta, que cada frase llevara el peso de todo lo que había callado durante años. No era una carta de reproches, aunque tenía muchos que hacer. No era una carta de súplicas, aunque mi corazón de madre me gritaba que le pidiera perdón, que le rogara que volviera conmigo. Era algo mucho más poderoso, era la carta de una mujer que había decidido recuperar su dignidad. María Elena, comenzaba, recibí tu mensaje de ayer con las palabras más crueles que jamás pensé escuchar de tu boca. Me dijiste que soy una carga y que ojalá me muera. Pues bien, hija mía, tu deseo está más cerca de cumplirse de lo que imaginas, pero no de la manera que tú esperas. Continué escribiendo con una claridad que me sorprendía. Durante 60 años he cargado con el amor más pesado que existe, el amor de madre. He cargado con tus berrinches de niña, con tus rebeldías de adolescente, con tu ingratitud de adulta. He cargado con el dolor de tu ausencia, con la vergüenza de tus desprecios, con la esperanza tonta de que algún día recordaras quién soy. Pero hoy, después de escuchar tu deseo de muerte, he decidido que ya es hora de dejar de cargar. La tinta de mi pluma fluía como si tuviera vida propia. ¿Quieres que me muera, María Elena? Pues la madre que conociste, la que te lo dio todo. Sin pedir nada a cambio, la que sacrificó su vida por la tuya, esa mujer murió ayer cuando colgaste el teléfono. Murió de dolor, de decepción, de una tristeza tan profunda que le paró el corazón. Ya tienes lo que querías. Pero ahí no terminaba mi carta. Ahí comenzaba la parte que realmente importaba. Sin embargo, de esas cenizas ha nacido una mujer nueva. Una mujer que ya no va a vivir esperando migajas de cariño de una hija ingrata. Una mujer que va a dedicar el tiempo que le quede de vida a ser feliz, a hacer cosas por ella misma, a rodearse de gente que realmente la valore. Le conté en esa carta sobre mis nuevos planes. Le dije que había decidido vender la casa donde la crié, la casa llena de recuerdos que ya no me daban alegría sino dolor. Que me iba a mudar a un pueblo pequeño en la costa, donde había conseguido una casita frente al mar. Que había decidido aprender cosas nuevas, pintura, baile, tal vez hasta computación. Que había conocido a un grupo de señoras de mi edad. Que se reunían los viernes para jugar cartas y compartir historias, y que con ellas había encontrado la familia que tú habías decidido negarme. También quiero que sepas, escribí con una sonrisa amarga, que he cambiado mi testamento. La casa, los pocos ahorros que tengo, todo lo que planeaba dejarte, ahora irá para una asociación que ayuda a madres solteras como lo fui yo. Al menos. Así mis sacrificios van a servir para algo bueno, para ayudar a mujeres que realmente valoran lo que tienen. Le expliqué que no lo hacía por venganza, sino por justicia. No es que quiera castigarte, María Elena. Es que ya entendí que el amor no se puede forzar, que el respeto no se puede exigir, y que la gratitud no se puede enseñar a quien no quiere aprenderla. Tú tomaste tu decisión de borrarme de tu vida, y yo estoy tomando la mía de vivir sin esperarte. Pero la parte más difícil de escribir llegó después. No creas que no me duele, hija. Me duele como solo puede doler a una madre ver cómo la criatura que más amó en la vida se convierte en su más grande decepción. Me duele pensar en todos los momentos hermosos que vivimos y que aparentemente no significaron nada para ti. Me duele saber que cuando me muera de verdad, tal vez ni siquiera te enteres, o tal vez te dé igual. Pero también he aprendido algo importante en estos días de reflexión, que una no puede vivir solo para los hijos, que una tiene que quererse a sí misma para poder querer bien a otros, y que a veces el amor más grande que puedes dar es el que te das a ti misma. Terminé la carta con las palabras: te deseo lo mejor en tu nueva vida. No voy a buscarte más, María Elena. Espero que seas muy feliz con las decisiones que has tomado. Espero que encuentres todo lo que buscas lejos de mí. Y espero que algún día, cuando seas madre, nunca tengas que vivir lo que me hiciste. Vivir a mí. Tu madre que fue, Elena. Firmé con mi nombre completo, no como mamá, como siempre lo había hecho. Metí la carta en un sobre, escribí su dirección con letra firme, y al día siguiente fui al correo a enviarla. Mientras la depositaba en el buzón, sentí como si estuviera enterrando no solo a mi hija,
sino a la mujer que había sido durante 60 años, la mujer que vivía solo para otros, que se anulaba por amor, que confundía el sacrificio con la felicidad. Los días siguientes fueron extraños. Por primera vez en décadas, no tenía que preguntarme qué estaría haciendo María Elena, si estaría bien, si me necesitaría. No tenía que mirar el teléfono esperando una llamada que nunca llegaba. No tenía que planear qué le iba a cocinar. Si decidía venir a visitarme. Era una libertad amarga, pero era libertad al fin. Una semana después de enviar la carta, el teléfono sonó. Era ella. Su voz sonaba diferente, quebrada, confundida. Mamá, me dijo, recibí tu carta. No entiendo, ¿qué quieres decir con todo eso? Exactamente lo que escribí, María Elena, le respondí con una calma que me sorprendió. Dijiste que soy una carga y que ojalá me muera. Esa madre murió. Ya no existe. Pero mamá, yo estaba enojada, no hablaba en serio. Tú sabes cómo soy cuando me molesto, cómo era cuando se molestaba. Cruel, despiadada, capaz de clavar dagas en el corazón de quien más la amaba. No puedes tomar esas palabras en serio. Las palabras tienen poder, María Elena. Especialmente las que salen del corazón en momentos de enojo. Ahí es cuando decimos lo que realmente pensamos. Le expliqué con paciencia, como si le estuviera enseñando algo nuevo. Durante años me has tratado como un estorbo, como algo de lo que tienes que liberarte. Yo seguía aferrada a la esperanza de que cambiarías, de que recordarías el amor que nos tuvimos. Pero tus palabras de la semana pasada me abrieron los ojos. No, mamá, no es así. Yo te quiero, lo que pasa es que mi vida es muy complicada. Ahora. La misma excusa de siempre. La vida complicada que no tenía espacio para la mujer que le había dado esa vida. María Elena, la interrumpí, ya no necesitas darme explicaciones. Ya no necesitas justificar por qué no hay lugar para mí en tu vida. Lo acepto. Lo entiendo. Pero también acepta tú que ya no voy a vivir esperándote. Hubo un silencio largo. Después, con una voz que parecía de niña asustada, me preguntó: ¿entonces ya no eres mi mamá? Esa pregunta me partió el corazón, pero ya había aprendido a vivir con el corazón roto. Siempre voy a ser la mujer que te trajo al mundo, María Elena. Pero ser madre es más que parir. Es amar, es cuidar, es estar presente. Y tú ya decidiste que no quieres eso de mí. Mamá, por favor, no hagas esto. No puedes dejarme así. Ahora lloraba, y parte de mí quería consolarla como había hecho 1000 veces cuando era niña. Pero otra parte, la parte nueva que había nacido después de esa carta, se mantuvo firme. No te estoy dejando, María Elena. Te estoy liberando. Te estoy dando exactamente lo que me pediste, una vida sin la carga de tu madre. Mi voz era suave pero firme, como la de alguien que ha tomado una decisión irrevocable. Y me estoy liberando yo también. Me estoy dando la oportunidad de ser feliz sin depender de ti. Pero yo no quería que fuera así. Su llanto se había vuelto más intenso, pero yo ya no podía dejarme conmover por sus lágrimas. Había llorado demasiado por ella como para que ahora sus lágrimas me hicieran cambiar de opinión. Entonces debiste pensarlo antes de decir lo que dijiste. Las palabras tienen consecuencias, hija. Y las acciones también. Le conté sobre mis planes reales, la casa que ya había puesto en venta, el pueblo costero donde realmente pensaba mudarme, las actividades que quería aprender, la nueva vida que estaba construyendo. No me hagas esto, mamá. Dame una oportunidad de arreglar las cosas. Pero, ¿cuántas oportunidades le había dado ya? ¿Cuántas veces había esperado que cambiara, que recordara quién era yo para ella? Las oportunidades se dan cuando el otro también pone de su parte, María Elena. Cuando hay arrepentimiento real, no solo lágrimas de pánico por perder algo que se daba por sentado. Le expliqué que si realmente quería arreglar las cosas, tenía que empezar por entender el daño que me había hecho, por reconocer los años de desprecio y abandono. Yo sé que me equivoqué, mamá. Sé que no he sido la mejor hija. Pero no me abandones, por favor. ¿Abandonarla? ¿Yo abandonarla a ella? María Elena, abandono es lo que tú hiciste conmigo. Abandono es dejar a tu madre sola durante años. Abandono es avergonzarte de quien te crió.
Abandono es desear la muerte de quien te dio la vida. Cada palabra salía con una claridad dolorosa pero necesaria. Yo no te estoy abandonando. Te estoy respetando. Te estoy dando el espacio que siempre quisiste. La conversación duró casi 2 horas. Ella lloró, me suplicó, me prometió cambiar, me dijo que vendría a verme, que las cosas serían diferentes. Pero yo había aprendido que las promesas desesperadas no valen nada, que el amor de pánico no es amor real. Al final, le dije algo que nunca pensé que tendría el valor de decir: María Elena, si realmente quieres recuperar a tu madre, va a tener que ser en mis términos. Va a tener que ser con respeto, con presencia real, con amor verdadero. No con migajas de cariño cuando te convenga. No con llamadas de cumpleaños para limpiar tu conciencia. No con visitas apresuradas cuando necesites algo. ¿Qué tengo que hacer?, me preguntó con una voz quebrada. Primero, tienes que entender realmente lo que me hiciste. Tienes que reflexionar sobre los años de desprecio, sobre los momentos en que me hiciste sentir menos que nada. Segundo, tienes que decidir si realmente quieres una madre en tu vida o si solo quieres tranquilizar tu conciencia. Y tercero, tienes que estar dispuesta a construir una relación nueva, desde cero, donde yo también tenga valor, donde mis sentimientos también importen. Sí, mamá, si quiero todo eso, me dijo entre sollozos. Entonces demuéstralo. No con palabras, sino con hechos. No ahora que te asustaste, sino de manera consistente, durante el tiempo que sea necesario para reconstruir lo que se rompió. Le di mi nueva dirección, le dije que cuando estuviera lista, cuando hubiera pensado bien las cosas, podía escribirme. Pero que no esperara respuestas inmediatas, que ya no iba a estar disponible las 24 horas para sus necesidades emocionales. ¿Qué crees que pasó después? ¿Piensas que mi hija realmente cambió, o que esta historia tiene un final diferente? No te vayas, suscríbete a nuestro canal porque lo que viene después te va a sorprender tanto como me sorprendió a mí. Me mudé al pueblo costero 3 meses después de esa llamada. Era un lugar pequeño, donde el aire olía a sal y a pescado fresco, donde las gaviotas me despertaban cada mañana con sus gritos, donde por primera vez en décadas no había recuerdos dolorosos en cada rincón. Renté una casita blanca con ventanas azules, a 2 cuadras de la playa, con un jardincito pequeño donde planté geranios y hierbabuena. Los primeros días fueron duros. No sabía qué hacer conmigo misma sin una hija por la cual preocuparme, sin un teléfono que esperar, sin una vida ajena que vivir. Pero poco a poco fui descubriendo cosas que había olvidado sobre mí misma. Que me gustaba caminar por la playa al amanecer, que tenía talento para la pintura, que mi risa sonaba extraña después de tanto tiempo sin usarla genuinamente. Me uní al grupo de señoras que jugaban cartas los viernes. Al principio me veían con curiosidad, la mujer nueva que había llegado sola, sin familia, con una tristeza en los ojos que no sabía disimular. Pero ellas, que habían vivido sus propias tragedias, me acogieron sin hacer preguntas. Doña Rosa, que había perdido a su esposo en el mar, Esperanza, que nunca pudo tener hijos, Carmen, cuyos hijos se habían ido al norte y se habían olvidado de ella. Todas teníamos nuestras heridas, pero también teníamos algo en común. Habíamos decidido seguir viviendo. Durante 6 meses no supe nada de María Elena. No me escribió, no me llamó, no preguntó por mí a través de conocidos. Al principio eso me dolía, confirmaba que realmente no le importaba. Pero después empecé a ver esa ausencia como un regalo, la confirmación de que había tomado la decisión correcta, de que mi nueva vida no era un capricho sino una necesidad. Aprendí a pintar acuarelas con don Miguel, un viejo artista que daba clases en la biblioteca del pueblo. Mis primeros intentos fueron desastrosos, pero él me decía que el arte no se trataba de la perfección sino de la expresión. Pinté el mar en sus diferentes humores, las casas coloridas del pueblo, los rostros arrugados de mis nuevas amigas. Y sin darme cuenta, también empecé a pintarme a mí misma, no como la madre abnegada que había sido, sino como la mujer libre que estaba aprendiendo a ser. Una mañana de abril, mientras regaba mis geranios, llegó una carta. La reconocí inmediatamente, era la letra de María Elena, pero más cuidadosa, menos apurada que antes. Mi corazón se aceleró, pero ya no con la esperanza desesperada de antes, sino con una curiosidad cauta. ¿Qué tendría que decirme después de tanto silencio? Querida mamá, comenzaba, y el hecho de que no escribiera mamá a secas sino querida mamá me llamó la atención. He tardado meses en escribir esta carta porque necesitaba tiempo para entender realmente lo que pasó.
entre nosotras, para reflexionar sobre la persona en que me convertí y sobre el daño que te causé. Continuaba, durante estos meses he estado en terapia, tratando de entender por qué fui tan cruel contigo, por qué me avergonzaba de ti, por qué llegué al punto de desearte la muerte. La psicóloga me ha ayudado a ver cosas que no quería ver, a reconocer verdades que había estado evitando. Leí con cuidado cada línea, me di cuenta de que durante años estuve tratando de ser alguien que no era, tratando de pertenecer a un mundo que no era el mío. Javier y su familia siempre me hicieron sentir que tenía que avergonzarme de mi origen, de mi madre trabajadora, de nuestra casa humilde. Y yo, en lugar de defenderme, en lugar de defenderte, decidí que era más fácil negar mi pasado que enfrentar sus prejuicios. Sus palabras me sorprendieron por su honestidad. Entendí que el problema no eras tú, mamá. El problema era yo. Era mi inseguridad, mi necesidad desesperada de ser aceptada por gente que al final del día nunca me iba a ver como su igual. Era mi cobardía para defender a la mujer que me había dado todo, que había sacrificado su vida por mí. Pero lo que más me impactó fue lo que vino después. He terminado mi matrimonio con Javier. Me di cuenta de que una relación que me exige renegar de mi madre, que me pide avergonzarme de quién soy, no es una relación que valga la pena. Me di cuenta de que había cambiado tanto tratando de complacerlo que ya no sabía quién era yo realmente. La carta continuaba durante 3 páginas más. Me contaba que había renunciado a su trabajo en la empresa grande, que había empezado su propio negocio de consultoría, que había vuelto al pueblo donde crecimos para reconectarse con sus raíces. Me decía que había visitado nuestra casa vieja, que había hablado con doña Carmen y otros vecinos, que por primera vez en años había recordado quién había sido antes de convertirse en la mujer que me había lastimado. No te escribo para pedirte perdón, decía hacia el final, porque sé que el perdón no se pide, se gana con acciones. Te escribo para decirte que he entendido tu carta, que he entendido por qué tuviste que alejarte de mí y que respeto tu decisión. Si algún día decides darme la oportunidad de conocer a la mujer en que te has convertido, estaré aquí. Pero si decides que ya es demasiado tarde, también lo entenderé. Terminaba con algo que me hizo llorar. Quiero que sepas que he empezado a trabajar como voluntaria en un centro de apoyo para madres solteras. Es mi manera de honrar a la mujer valiente que me crió, la mujer de la que debería haber estado orgullosa siempre. Cada vez que veo a esas madres luchar por sus hijos, pienso en ti, en todo lo que hiciste por mí, en todo lo que no supe valorar. Con respeto y amor verdadero, María Elena. Me quedé sentada en mi jardín durante horas, leyendo y releyendo esa carta. No era la súplica desesperada que había escuchado por teléfono meses atrás. Era algo diferente, era una reflexión madura, un reconocimiento real del daño causado, una aceptación de las consecuencias. Por primera vez en años, sentí que mi hija había crecido realmente, que había encontrado a la persona que yo había tratado de criar antes de que la vida la perdiera en el camino, pero no le respondí inmediatamente. Había aprendido que las cosas importantes necesitan tiempo, que las decisiones del corazón no se pueden tomar con prisa. Seguí con mi rutina, mis caminatas por la playa, mis clases de pintura, mis tardes de cartas con las amigas. Pero ahora tenía algo nuevo en que pensar, una posibilidad que no había contemplado, que tal vez no fuera demasiado tarde, que tal vez el amor de madre y el amor de hija pudieran encontrarse en un lugar nuevo. 3 semanas después, le escribí una carta corta pero significativa. María Elena, recibí tu carta y me alegra saber que has encontrado el camino de regreso a ti misma. No sé si podemos reconstruir lo que tuvimos, porque esa madre y esa hija ya no existen. Pero tal vez podamos construir algo nuevo, algo basado en el respeto mutuo y en el amor real, no en la obligación o la culpa. Le di mi nueva dirección. Y la invité a visitarme, pero con condiciones claras. Si vienes, ven como la mujer que eres ahora, no como la niña que busca el perdón automático de mamá. Ven preparada para conocer a la mujer en que me he convertido, que ya no vive solo para otros sino que también tiene su propia vida, sus propios sueños, sus propias necesidades. María Elena llegó un sábado de mayo, conduciendo un carro modesto, sin las joyas caras que solía usar, vestida de manera sencilla pero elegante. Cuando la vi bajar del carro y caminar hacia mi puerta, reconocí algo en ella que no había visto en años: humildad genuina, nerviosismo real, respeto verdadero. Nos sentamos en mi jardín, tomando café y mirando el mar. Al principio hablamos de cosas superficiales, cómo había encontrado el pueblo, cómo me gustaba la vida ahí, cómo estaba su nuevo trabajo. Pero gradualmente, la conversación se fue profundizando.
Mamá, me dijo en un momento, y pude ver lágrimas en sus ojos, he pasado estos meses tratando de entender cómo llegué a ser tan cruel contigo. Y creo que parte del problema fue que nunca aprendí a verte como una persona completa, solo. Como mi madre. Nunca me pregunté qué querías tú, qué soñabas tú, qué necesitabas tú. Sus palabras me sorprendieron porque mostraban una madurez que no había visto antes. Siempre di por sentado que tu felicidad dependía de la mía, que tu vida no tenía sentido sin mí en el centro. Y cuando empecé a construir mi propia vida, en lugar de invitarte a ser parte de ella, decidí que tenía que eliminarte para poder ser quien quería ser. Le conté sobre mi nueva vida, sobre las cosas que había descubierto sobre mí misma, sobre la felicidad que había encontrado en la independencia. Y por primera vez en décadas, sentí que mi hija realmente me escuchaba, no solo esperando su turno para hablar, sino genuinamente interesada en conocerme como persona. ¿Sabes qué es lo que más me duele?, le dije mientras veíamos el atardecer. Pintar el cielo de colores. No es que me haya dicho cosas crueles, no es que me haya abandonado. Es que perdimos tantos años en los que pudimos haber sido amigas, en los que pudimos haber compartido nuestras vidas realmente, sin roles impuestos, sin expectativas irreales. Pero no es demasiado tarde, ¿verdad, mamá?, me preguntó con una vulnerabilidad que me recordó a la niña que había sido. ¿Podemos intentar ser, no sé, simplemente Elena y María Elena? ¿Dos mujeres que se quieren y se respetan? Esa pregunta me tocó profundamente porque mostraba que había entendido algo fundamental, que el amor familiar no puede darse por sentado, que tiene que cultivarse, que tiene que basarse en el respeto mutuo y no solo en los lazos de sangre. Pasó todo el fin de semana conmigo. Cocinamos juntas, caminamos por la playa, pintamos acuarelas terribles pero divertidas. Por primera vez en años, disfruté su compañía sin la tensión de estar esperando el momento en que se iría, sin la ansiedad de no saber cuándo la volvería a ver. Era diferente, era dos adultas eligiendo pasar tiempo juntas porque se gustaban. Como personas, antes de irse, me hizo una propuesta que no esperaba: mamá, sé que has construido una vida nueva aquí, y no quiero interrumpir eso. Pero me gustaría que consideraras la posibilidad de que nos veamos regularmente. No como obligación, sino como elección. Me gustaría conocer a tus amigas, aprender a pintar contigo, ser parte de esta nueva vida que has construido. ¿Y tu vida en la ciudad?, le pregunté. La ciudad puede esperar. He estado viviendo por obligaciones durante demasiado tiempo. Ahora quiero vivir por elección, y elijo estar cerca de la mujer que más admiro en el mundo, mi madre. Esas palabras, dichas con sinceridad y sin dramatismo, me llegaron más hondo que todas las súplicas anteriores. Ahora, un año después de esa primera visita, puedo decir que tenemos una relación diferente, pero real. María Elena viene a verme una vez al mes, y hemos establecido una rutina hermosa. Caminamos por la playa, cocinamos juntas, pintamos, y sobre todo, hablamos. Hablamos de nuestros sueños, de nuestros miedos, de nuestros planes. Ella me cuenta de su trabajo, de los hombres que conoce, de sus planes para el futuro. Yo le cuento de mis pinturas, de mis amigas, de los libros que leo, de la paz que he encontrado en esta nueva vida. No es la relación que había soñado cuando era joven, cuando creía que el amor de madre era suficiente para garantizar el amor de hija. Es algo mejor, es una relación elegida, construida sobre bases sólidas de respeto mutuo y cariño genuino. Hace un mes, María Elena me trajo una sorpresa. Había enmarcado la carta que le escribí, la que cambió todo entre nosotras. La tengo en mi oficina, me dijo, para recordarme todos los días que las palabras tienen poder, que el amor se demuestra con acciones, y que nunca debo dar por sentado a las personas que amo. También me contó que había empezado a escribir un blog sobre relaciones familiares, sobre la importancia de valorar a los padres, sobre las lecciones que aprendió de nuestra crisis. Muchas personas me escriben, me dijo, contándome historias similares a la nuestra. Padres que se sienten abandonados, hijos que no saben valorar lo que tienen hasta que lo pierden. ¿Y qué les dices?, le pregunté. Les digo que nunca es demasiado tarde para cambiar, pero que el cambio tiene que ser real, no solo palabras bonitas. Les digo que a veces, para salvar una relación, hay que estar dispuesto a perderla. Como hiciste tú conmigo. Esas palabras me llenaron de orgullo, no solo porque mi hija había aprendido una lección importante, sino porque estaba usando esa lección para ayudar a otros. Era como si todo el dolor que habíamos vivido hubiera servido para algo más grande. El otro día,
mientras veíamos el atardecer desde mi jardín, María Elena me dijo algo que me hizo reír y llorar al mismo tiempo. Mamá, cuando sea vieja como tú, quiero ser como tú. Quiero tener el valor de exigir respeto, de construir mi propia felicidad, de no vivir mendigando amor. Espero que no tengas que esperar a ser vieja para aprender eso, le respondí, pero si lo haces, por lo menos ya sabes que es posible reinventarse a cualquier edad. Ahora, cuando me preguntan si perdoné a mi hija, siempre digo lo mismo, no tuve que perdonarla porque ella se perdonó a sí misma. Se convirtió en una persona digna de amor, y eso hizo que el amor fluyera naturalmente. No fue perdón, fue renacimiento. No fue reconciliación, fue un nuevo comienzo. A ustedes que me han escuchado hasta el final, déjenme decirles algo importante. Nunca es demasiado tarde para exigir respeto, nunca es demasiado tarde para valorarse a uno mismo, nunca. Es demasiado tarde para construir una vida que valga la pena. Yo lo hice a los 78 años, ustedes pueden hacerlo a cualquier edad, y si tienen una relación difícil con sus hijos, con sus padres, con cualquier familiar, recuerden, el amor verdadero no se mendiga, se cultiva. El respeto no se ruega, se exige con dignidad. Y a veces, la mejor manera de salvar a alguien que amas es estar dispuesto a dejarlo ir. Suscríbanse a este canal para más historias como esta, historias de mujeres que decidieron no conformarse con migajas de amor, que eligieron la dignidad sobre la comodidad, que aprendieron que nunca es demasiado tarde para ser feliz. Porque al final del día, la única persona con la que vas a vivir toda tu vida eres tú mismo, y mereces tratarte con el mismo amor que le das a otros. Mi nombre es Elena, tengo 82 años, y esta es mi historia de cómo una carta cambió. No solo mi relación con mi hija, sino mi relación conmigo misma. Gracias por escuchar, y recuerden, ustedes también merecen ser felices, ustedes también merecen respeto, ustedes también tienen derecho a exigir amor verdadero, no solo sobras. De cariño, que Dios los bendiga, y nos vemos en la próxima historia.